Buenos días, chicos de segundo y secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido unas buenas y bonitas vacaciones. Vamos ya a comenzar con un tema que ya se los había adelantado anteriormente, y dice, bueno, acá está bien, equilibrio térmico. Justamente ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿En qué consiste este equilibrio térmico? ¿Qué nos quiere decir? Equilibrio, bueno, ya sabemos, térmico, ¿no? Relacionado a la temperatura. Es decir, que están a la misma temperatura. ¿Qué podemos decir nosotros sobre ello? Un ejemplo, ¿no? Tenemos una cubeta de agua, ¿no? Y bueno, generalmente esto lo pueden hacer los herreros, están calentando fierro para moldarlo, y bueno, los artesanales, por supuesto, y lo colocan ya incandescente el fierro al agua, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a enfriar el fierro y el agua se va a calentar. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí, por ejemplo? ¿No? Bueno, lo que ha sucedido es que el cuerpo que está con mayor temperatura, es decir, este fierro calentado, ha perdido calor. ¿Y quién lo ha ganado? Lo ha ganado en este caso el agua, ¿no? Lo ha ganado el agua. Entonces, hay que recordar también un principio de la conservación de la energía, que ya lo vamos a ver más adelante, que la energía no se destruye, ¿no? Solamente se transforma, ¿no? Solamente se transforma la energía. Entonces, siempre se va a mantener constante, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a perder un cuerpo en calorías, el otro cuerpo lo va a ganar. Así que, bueno, vamos a ver el concepto de equilibrio térmico para que lo vean más claro. A ver, ahí es un poco largo, así que los voy a ayudar con la lectura. Y dice, si tenemos dos cuerpos de diferente temperatura y aislados del medio ambiente, se transfiere calor del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor, por supuesto que temperatura, ¿no? Hasta alcanzar, el mismo grado, ¿no? O la misma temperatura. Es decir, han alcanzado el equilibrio, ¿no? Eso se le conoce como equilibrio térmico. Es decir, un cuerpo pierde calorías, el otro lo gana, y ambos van a tener la misma temperatura final, después de cierto tiempo, por supuesto. Ahora, aquí tenemos, yo he colocado aquí, voy a sacarlo para que lo vean mejor. Aquí yo tengo un pequeño trozo de metal, y aquí tengo agua en una probeta, ¿no? Entonces, yo voy a ingresar este trozo de metal al agua. Este está bien caliente, por eso lo dibujo, lo he coloreado de rojo, y este es agua, ¿no? Es un cuerpo o una sustancia fría, realmente. A ver, he colocado aquí los datos iniciales. El cuerpo caliente tiene su calor específico de 0,333 calorías por grado Celsius, ¿no? Y aquí tenemos la masa, que es 300 gramos, y la temperatura es 100 grados Celsius. No, está bien caliente. Ahora, ese es el cuerpo A. El cuerpo B, que es el agua, bueno, ya sabemos que su calor específico es 1, la masa es 100, y su temperatura es de 75 grados Celsius. 75 grados Celsius. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya estos dos han sido unidos y el agua se ha calentado un poco más, evidentemente, pero ahora queremos saber cuál es la temperatura final, ¿no? La temperatura de equilibrio, como bien. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a resolver este ejemplito. Ahora, como yo les decía, por conservación de la energía, ¿no? Hay que recordar que la energía, pues, no se destruye, bueno, no se crea ni se destruye,
solo se transforma, ¿no? Y bueno, aquí tenemos justamente eso. El calor que gana un cuerpo más el calor que pierde el otro me deben de dar exactamente 0. Pero profesor, ¿por qué 0? Recuerden que cuando gana el calor era positivo y cuando pierde era negativo. Entonces, un positivo con un negativo se anulan y me da finalmente el 0. Entonces, vamos a ver. Esta es la propiedad muy importante para resolver los problemitas. Ahora, pero profesor, ¿cómo sabemos cuánto es el calor que ganó o el calor que perdió? Bueno, en el bimestre pasado, en los 2 últimos temas, hemos visto esta ecuación. El calor es igual, ¿no?, al calor específico del material o de la sustancia, multiplicado por su masa y multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces, nosotros sabemos esto, ¿no? Que se le conoce como el calor sensible, que puede ser también el calor que ha ganado o que ha perdido la sustancia. Así que bueno, vamos a resolver cuánto es, ¿no? Cuánto me va a salir a mí en este caso. Bueno, vamos a aplicar esta ecuación de la conservación de la energía. Porque aquí yo tengo una igualdad, el calor ganado, ¿no? Ahora, el calor ganado va a ser principalmente definido por esta ecuación. Así que vamos a ver. ¿Quién gana calor? Ahora vamos, profesor, el cuerpo caliente no, porque el cuerpo caliente lo va a perder. En cambio, el cuerpo frío sí va a ganar el calor. Entonces vamos a comenzar con el agua. Vamos a decir 1, que es su calor específico, multiplicado por su masa, que es 100. Bueno, eso vendría a ser 100 y multiplicado por la variación de temperatura. Pero la variación de temperatura final, bueno, esa es mi temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es 75. Ahora, esto más, bueno, el calor perdido. ¿Quién lo pierde? El cuerpo caliente, que en este caso es 0,3, el calor específico, 0,3, multiplicado por su masa, que es 300. Su masa, que es 300, y esto se le multiplica por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Bueno, temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura final, que viene a ser... No, disculpen, la temperatura final menos la inicial. La inicial es 100 grados. La inicial es 100 grados. Y bueno, todo eso es igual a 0. No me alcanzó, vamos a ponerlo por aquí. Igual a 0. Ya lo tenemos. Ahora sí, comenzamos a resolver esta ecuación. Vamos a comenzar a resolver esa ecuación y vamos a hallar la temperatura de equilibrio. Bueno, yo puedo decir que a todo le divido entre 100 y se va este 100, se van estos dos ceritos y nada más. Aquí 0 entre 100 es igual a 0, así que no alteré para nada la ecuación. ¿Qué me quedó? Temperatura de equilibrio menos 75, 0,3 por 3. Recuerden que ese 0,3 es un tercio. Al multiplicarlo por 3, se me va y me queda 1, ¿no? Bueno, hay que sumar la temperatura de equilibrio menos 100 es igual a 0. Como pueden ver, ya se empieza a ver por dónde van las cosas. Estos dos son negativos, pasan al otro lado, entonces me quedaría 2 veces la temperatura de equilibrio, va a ser igual a ¿cuánto? A 175, ¿no? A 175.
Bueno, entonces, ¿qué voy a tener yo? Que la temperatura de equilibrio va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser la temperatura de equilibrio? Vamos a ver. A ver aquí. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se vea, para que alcance. La temperatura de equilibrio viene a ser 2 veces la temperatura de equilibrio, viene a ser 175. Finalmente voy a tener que la temperatura de equilibrio va a ser igual a ¿cuánto? Hay que dividir esto entre 2 y me sale 87, ¿no? 87,5 grados Celsius. Esa es mi respuesta inicial. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿cómo yo voy a ver cuánto ha perdido A y cuánto ganó B? Para eso yo tengo que simplemente agarrar uno de ellos, porque los dos van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a agarrar este de aquí para hallar el calor. Bueno, sería el calor específico, que es 1 multiplicado por 100, multiplicado por ¿cuánto? Por la temperatura de equilibrio, que es 87. Bueno, vamos a poner ahí 87,5 menos 75, y esto va a ser, nada más, eso va a ser ¿cuánto? El calor que ganó, ¿no? El calor ganado. El calor ganado. Que si ustedes salían con el calor perdido, les va a salir la misma operación. Simplemente que acá lo hago para simplificar los cálculos, ¿no? Ustedes ya saben restar con decimales. Sale 5 por acá, 2 por acá y 1 por acá. 12,5, ¿no? 12,5 por 100. Ah, entonces, el calor que ganó, ¿cuánto vendría a ser? Me sería 1250 calorías. Profesor, ¿y eso para qué me sirve? Para yo recordar, chicos, que lo que un cuerpo ganó, exactamente esa misma cantidad, el otro lo perdió. Profesor, se perdió 1.000.000 de calorías, el otro ganó 1.000.000 de calorías. Si ganó uno medio millón, el otro perdió medio millón, ¿no? Entonces, ¿A cuánto perdió? Bueno, vamos a decir que A perdió 1.250 calorías. Y vamos a decir que B ganó, y eso lo hemos calculado, exactamente lo mismo, 1.250 calorías. Ya que tú tienes tiempo en tu casa, puedes comprobar, utilizar esto de aquí para encontrar el calor perdido. Y van a descubrir que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Así que bueno, lo pueden comprobar si lo desean. Bueno, vamos a ver ahí casos, chicos. Porque no siempre vamos a estar utilizando esta expresión general, sino, digamos, en su gran mayoría vamos a utilizar los casitos, ¿no? Caso 1, ¿qué me dice? Si las sustancias son las mismas, ¿qué es lo que sucede? La ecuación a utilizar se va a resumir, ¿no? Se va a resumir. Y aquí la tenemos. A ver, ahí la tenemos, la ecuación. La temperatura de equilibrio, ¿cómo la vamos a calcular? Como la masa de 1, del cuerpo 1, ojo, multiplicado por su temperatura, más la masa 2 por su temperatura 2, dividido entre la suma de las masas. Entonces, lo que se le llamaría en aritmética un promedio ponderado, ¿no? Eso sería exactamente la temperatura de equilibrio, siempre y cuando las sustancias sean las mismas. ¿Qué quiere decir que las sustancias sean las mismas? Que su calor específico, como en este caso, sean exactamente igual. Si me dicen, yo combino agua, 200 gramos a 80 grados, con agua, 100 gramos de agua, con, a 15 grados Celsius, bueno, en ese caso es la misma sustancia. Para llegar a la temperatura de equilibrio, de frente nada más, utilizamos la formulita. Y ya para casos más particulares, ¿no? Para casos más directos, vamos a hacer el caso 2.
¿Qué nos va a pasar en el caso 2? Bueno, en el caso 2, chicos, si las sustancias y las masas son las mismas, vamos a borrar esto de aquí, si las sustancias y las masas son las mismas, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, bueno, en ese caso vamos a utilizar este cosa. Es mucho más directo. Temperatura de equilibrio es temperatura de uno más la temperatura del otro dividido entre dos. ¿Qué me quiere decir? Ah, bueno. Por ejemplo, agua, ¿no? Agua. Yo combino agua, 100 gramos de agua a 80 grados y combino también 100 gramos de agua a 20 grados. Ah, yo voy a decir 80 más 20, son las temperaturas. Bueno, 80 más 20, 100, entre 2, 50. La temperatura en equilibrio viene a ser 50. Pero ojo, solamente en este caso, cuando las masas son las mismas. Y evidentemente es la misma sustancia. No se vayan a confundir que por ahí hay un problemita que dice 100 gramos de uno y 100 gramos del otro, pero son de diferente material. Así que bueno, chicos, ya nos vemos en las aplicaciones. Bien, chicos, continuamos con las aplicaciones. Vamos con la aplicación número 1. Vamos a leerla juntos para que vean que es bastante sencilla. Dice, ¿no? Se transfiere calor entre dos cuerpos, A y B, hasta llegar al equilibrio, ¿no? Si el cuerpo A perdió 250 calorías, me dice, A perdió 250 calorías. Ya. Determine cuántas calorías ganó el cuerpo B. A ver, profesor, usted nos dijo que por conservación de la energía, todo lo que gana uno, el otro lo va a perder, o todo lo que pierde uno, el otro lo gana. Es decir, que si A perdió 250 calorías, efectivamente B ganó 250 calorías. Y esa es, digamos, exactamente la respuesta. ¿No? Eso es lo que habría ganado. Recuerden que el calor ganado es igual al calor perdido. Bien, entonces, vamos a tener en cuenta ello. Acá que nos dicen, A perdió 800 calorías en el problema número 2. A ver ustedes, ¿cuánto ganó B? ¿Cuántas calorías ganó B? Vamos ahí. A ver. Vamos chicos, a ver cuánto. Claro, por ahí escucho sus voces desde su casa, ¿no? Efectivamente, 800 calorías. Ya saben, uno perdió, el otro ganó la misma. Vamos a ver en la número 3, donde me dice 100 gramos. A ver, vamos a leerlo. Se mezclan 100 gramos de agua, ¿ya? 100 gramos de agua a 30 grados Celsius. Su temperatura es 30 grados Celsius. Con 200 gramos también de agua a 60 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio. Ah, profesor, ¿tengo que aplicar esta acá? Podría, igual me va a salir la respuesta, pero me voy a enredar mucho. Mejor aplico esta de frente. Ah, profesor, ¿esta cuándo se aplicaba? Cuando era la misma sustancia. Justamente me están pidiendo la temperatura final o la temperatura de equilibrio, que viene a ser lo mismo. Entonces, por aquí la voy a poner. Un momento, nada más lo voy a hacer. ¿Qué dice ahí? La temperatura de equilibrio. Mejor lo voy a poner acá al costadito, para que se vea mejor. Temperatura de equilibrio. A ver, la temperatura de equilibrio viene a ser igual a la masa 1. Ah, ya. Me dicen que hay 100 gramos. Sería 100 gramos. Todo esto va a estar dividido, por supuesto. Y multiplicado por ¿cuánto? Por la temperatura de 1. 30. Luego hay que sumarle ¿qué? La masa de 2, que es 200. Miren por aquí. Y temperatura, que es 60. Luego hay que sumar las masas.
100 más 200, 300. Bueno, y aquí podemos simplificar los ceros. Recuerden que cuando hay una suma en el numerador, a los dos tengo que hacerle la misma cancelación. Si yo digo 0 y 0 se van en el denominador, arriba tanto va a este factor como a este otro. ¿Ya? Así que me quedaría 30 más ¿cuánto? Más 120. Eso es 150. Profesor, pero 30 tiene tercio. Bueno, también le podemos sacar tercio. Sale 10. Tercia 60, 20. 2 por 20 me quedaría. Acá ya no me queda nada. Ya le saqué la tercia. 10 más 40 es 50. Ah, listo. Entonces, mi temperatura de equilibrio sale 50 grados. Y bueno, esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Vamos con el problema número 4. En el problema número 4, a ver, me dice, se mezcla 60 gramos de agua a 10 grados Celsius con 140 gramos de agua a 50. Determine la temperatura de equilibrio. Ah, profesor, viene a ser exactamente la misma fórmula porque viene a ser el agua también. Sí, vamos a hallar esa temperatura de equilibrio. A ver, la temperatura, para recordar la fórmula. La temperatura de equilibrio va a ser igual, ponemos la línea, y ponemos la masa de 1 por la temperatura de 1. 60 por 10. Más masa de 2 por temperatura de 2. 140 por 50. Abajo la suma, 60 más 140. Bueno, podemos hacerlo de frente, 200. Y acá aplicamos lo mismo, ¿no? Cerito con cerito se va, 0 y 0 se va, 0 y 0 se va. Recuerde que, ojo, si hay una suma arriba, a los dos se va. A los dos se les simplifica el 0. Bueno, aquí ya nos queda la temperatura de equilibrio, sería 6 por 1, 6, más 14 por 5. Que le hubiésemos podido sacar mitad, pero vamos a hacerlo así. 14 por 5, a 70, profesor, y todo eso dividido entre 2. Bueno, esto viene a ser 76 entre 2. Finalmente voy a tener que la temperatura de equilibrio va a ser exactamente 38. 6, por supuesto. Y así voy encerrando mi respuesta. Ahí lo voy a ver. Vamos con la pregunta número 5. En la pregunta número 5, ¿qué es lo que me dice? Y acá vamos al caso 2. Se mezcla igual cantidad de agua. Entonces, si mezclamos 100 gramos de agua, va a ser otros 100 gramos de agua. Si son 200, van a ser otros 200. Uno que está a 30 y el otro que está a 110. Determinen la temperatura de equilibrio. Ah, profesor, ¿podemos aplicar esta de acá? Claro que sí, y nos va a salir. También podemos aplicar esta que está aquí, y nos va a salir de todas maneras. Sin embargo, vamos a aplicar la otra, que es esta que está aquí. Recuerden, caso 2, cuando es la misma cantidad de la sustancia, y es la misma sustancia, por supuesto. Se lo ponemos por acá, para ver cómo la aplicamos. O podemos ponerla aquí, y ahí la dejamos ahí. Vamos a ver, chicos. Bueno, como estas dos son iguales, yo puedo decir que la verdad no interesan. ¿Por qué? Porque la formulita no tiene nada que ver con la masa. Entonces, la temperatura de equilibrio va a ser igual a ¿cuánto? A, profesor, temperatura de 1, que es 30,
más 110 dividido entre 2. Y bueno, aquí lo que me queda por hacer es simplemente sumar y luego dividir. La temperatura de equilibrio va a ser ¿cuánto? 140 dividido entre 2. Y finalmente voy a tener que la temperatura de equilibrio va a ser 70 grados Celsius. 70 grados Celsius. Esa va a ser mi respuesta. Vamos con el problema número 6. El problemita número 6. ¿Qué nos dice? Se mezclan 500 gramos de agua. También seguimos con la misma sustancia. A 30 grados Celsius. 500 a 70. Con 600 a 52 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a ver. Ah, profesor, ahí sí, como son diferentes masas, aplico la formulita de aquí. Ah, bueno, la ponemos por acá para recordar. Temperatura de equilibrio. Bueno, creo que sí se ve. Si la pongo por aquí. No sé. Bueno, ahí tapa algo, no se ve los 500 todavía. Así que la temperatura de equilibrio, ¿cuánto va a ser? A ver, vamos a ver la línea de acá. Ya, masa de 1 por la temperatura de 1, ¿no? La temperatura. Bueno, acá no estoy poniendo los grados. Sería 500 multiplicado por 30. Y eso habría que sumarle los 600 multiplicado por 52. Bueno, efectivamente. Y aquí vamos a poner la suma de las dos. 500 más 600. 1110. Bueno, es algo que se puede calcular, ¿no? 0 y 0, 0 y 0, 0 y 0. A ver, aquí sí, a ver, acá sí puedo calcularlo. 5 por 3 es 15, profesor. 15 es 150. Más 6 por 52. A ver, 6 por 5 es 30, ¿no? Es decir, eso es 300. 6 por 2 a 302. 302. Dividido entre 11. Bueno, veamos aquí. ¿Cuánto es la suma de estos dos? 2 por aquí, 6 por acá y 4 por acá. Dividido entre 11. Recuerden la regla del 11. La suma de los dos me da el del medio, divisible entre 11, ¿no? Entonces, ahí sería 42. La temperatura de equilibrio viene a ser 42 grados Celsius. Profesor, no recuerdo la regla de la división, ya no te preocupes, lo divides como sabes hacerlo, no hay problema. Bien, entonces vamos con la siguiente, con la pregunta número 7. A ver, con la pregunta número 7. A ver, me dice 4 kilogramos de agua, 4 kilogramos de agua a 20 grados Celsius se mezclan con 8 kilogramos de agua a 50 grados Celsius. Hallar otra vez la temperatura de equilibrio. Entonces, aplicamos esta misma. Bueno, para recordarlo, tenemos que hacerlo. A ver, vamos a ver. 4 kilogramos, profesor. 4. Bueno, por la temperatura que es 20. Y aquí más 8 kilogramos por 50. Algunos se pueden preguntar, profesor, pero no que en estos problemas los pasamos a gramos. Bueno, sí
Sin embargo, al final, cuando yo sume 4 más 8, que me va a dar 12, también van a ser acá kilogramos. Van a ser 3 ceros aquí, 3 ceros acá, 3 ceros acá, que se van a simplificar. Así que en este tipo de casos, cuando me piden la temperatura de equilibrio, no se preocupen mucho por la unidad de la masa. Evidentemente tiene que ser la misma. Si acá me dan 4 kilogramos, si acá me dan 2000 gramos, convierto bien esto a gramos o bien el otro a kilogramos. Pero tiene que estar en las mismas unidades. Bueno, vamos a resolverlo ahora sí. Profesor, acá le podemos sacar también, sí, le podemos sacar cuarta. Cuarta acá 1, cuarta acá 3, cuarta acá, ¿cuánto sería? Cuarta acá 2, ¿no? Cuarta acá. Bueno, aquí 20 sería la temperatura de equilibrio. 20 más 100, ¿no? 20 más 100 dividido entre 3. No se asusten porque el 20 no tiene tercio y porque el 100 no tiene tercio. Al sumarlos, me van a dar 120. Y ese sí se puede dividir entre 3. La temperatura de equilibrio finalmente va a ser 40 grados Celsius. 40 grados Celsius. Bien, y ahí están los 7 primeros problemitas. Ya regresamos con la última parte y con los últimos problemitas. Bien, chicos. Bien, chicos, vamos a continuar ya con las últimas aplicaciones a partir de las 10. Y bueno, vamos a ver. Me dicen, ¿qué masa de agua a 100 grados Celsius debe mezclarse con 10 kilogramos de agua a 9 grados Celsius para obtener una temperatura de 30? Aquí ya me están dando la temperatura de equilibrio. Entonces, no, aquí me están dando la temperatura de equilibrio. Me dicen que hay una masa a 100 grados Celsius, debe mezclarse con 10, que está a 9. Ahí he anotado mal el dato. 9 grados Celsius. Determiné. Y la temperatura de equilibrio es. Bien, chicos, continuamos con ya las aplicaciones, las últimas. Vamos con la 10, que me dice, ¿qué masa de agua, es decir, una masa incógnita que no conozco, masa 1, a 100 grados Celsius, esa es su temperatura, se debe mezclar con 10 kilogramos de agua que está a una temperatura de 9 grados Celsius? Si la temperatura en equilibrio resultó 30 grados. Bueno, entonces, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Ah, bueno. Por aquí tenemos una formulita que la voy a colocar por aquí. Ahí, ya, sí alcanza. Ahí la vamos a dejar. Y bueno, eso es lo que dice. A ver, vamos a ver. Me están dando la temperatura de equilibrio que es 30. Ah, bueno, coloco 30. 30 va a ser igual a ¿cuánto? La masa de 1 es lo que me piden, no conozco. Multiplicado por su temperatura, que es 100. A esto le sumamos la masa de 2, que es 10 kilogramos. Y aquí la temperatura de 2 es 9. Bueno, todo eso dividido entre la suma de las masas. Es decir, masa de 1 que no conozco, más los 10. Bueno, aquí no podemos simplificar directamente nada, porque no hay nada que simplificar. Hay que pasar a multiplicar a este lado y recién operar. ¿No? Entonces, bueno, veamos. Sería por acá 30 veces la masa de M1, 10 por 30, 300. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A lo mismo que está acá,
100 veces la masa de 1 más 90. Bueno, entonces, 30 pasa a restar, ¿le queda cuánto? 70 veces la masa de 1. ¿No? 100 menos 30, 70. Va a ser igual, este pasa a restar, sale 210. Bueno, esto se simplifica 0, 0. Y acá me sale que la masa 1 tiene que ser 3 kilogramos. ¿3 kilogramos para qué? Para que la temperatura en equilibrio que me dan de dato sea 30 grados Celsius. Un problema bastante simpático, por cierto. Vamos con el problema número 11. El problema número 11 me dice que tenemos, a ver, se mezclan 500 gramos de agua. 500 gramos de agua a 60 grados Celsius. Ya. Bueno, el calor específico del agua sabemos que es 1. Se mezclan con 800 gramos de alcohol. Ah, ya, aquí ya es otra sustancia. Por eso he colocado el calor específico del alcohol, que es 0,5, que está a una temperatura de 15 grados Celsius, según lo que me detalla la aplicación 11. Bueno, me piden que determine la temperatura de equilibrio. ¿Cómo la voy a hallar? Bueno, profesor, con esta de aquí, no podría, tendría, bueno, en parte se podría, pero habría que agregarle cositas por ahí, ¿no? Así que vamos a usar esta que está aquí. La voy a colocar por acá. A ver, calor ganado más calor perdido es igual a 0. Vamos a analizar. ¿Quién tiene mayor temperatura? Profesor, el agua que está a 60. Entonces, ese va a perder. El que gana es el que está aquí abajo, el alcohol, porque tiene menor temperatura. Bueno, entonces vamos a ver aquí la temperatura, que acá viene a ser 15. A ver, el calor ganado. Profesor, pero no recuerdo cómo era el calor ganado. No se preocupen que aquí se lo pongo también. Ahí está, para que ustedes puedan ver la forma. A ver, el calor ganado viene a ser el calor específico del agua, que viene a ser 1 multiplicado por la masa, que viene a ser 500, y multiplicado por la variación de temperatura. Profesor, la temperatura final es la temperatura de equilibrio, justamente, menos la temperatura inicial, que es, a ver, acá me había equivocado, el del agua es el del alcohol, quería, chicos, el del alcohol, que es el calor ganado, viene a ser, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, viene a ser, el calor específico del alcohol es 0,5. Multiplicado por su masa, que es 800, y multiplicado, bueno, acá por la temperatura de equilibrio, menos su temperatura, que es 15. Profesor, ¿puedo ponerlo al revés? La verdad, sí, igual no se va a enterar. ¿No? Pero aquí lo estoy poniendo como calor ganado, y el otro va a ser el calor perdido, que me van a dar la suma de 0. A ver, el calor específico del agua casi es 1, por su masa, que es 500, y multiplicado por la variación, que es temperatura de equilibrio, menos 60. Y esto es igual a 0. Ya está. Ahí nos ha alcanzado. Veamos, chicos. Bueno, acá también puedo hacer simplificaciones directas y violentas. 0 y 0, 0 y 0. Aquí el 0 igual es como si dividiríamos 100. No pasa nada. A ver, 0,5 por 8 es la mitad, es 4. Vendría a ser 4 veces la temperatura de equilibrio, y 4 por 15 es 60. Más 5, pues 5 veces la temperatura de equilibrio, que es justamente lo que me piden, y 5 por 60. Ahí, ¿cuánto es eso?
5 por 60, eso viene a ser 30, ¿no? Y un cerito más, 300, es igual a 0. Bueno, aquí ya se dibujó todo. Esto vendría a ser 9 veces la temperatura de equilibrio, viene a ser igual a 360. Bueno, finalmente voy a tener que la temperatura de equilibrio va a ser igual a 40 grados Celsius. Esa va a ser la temperatura de equilibrio. Así que ahí lo tenemos, 40 grados Celsius. Vayámonos ya al problema número 2. Al problema número 2. En el que me dicen, se mezcla 200 gramos de plomo. Ya, 200 gramos de plomo, que está a una temperatura de 90 grados Celsius, con 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio. Profesor, aquí también voy a aplicar, por supuesto que aquí vamos a aplicar este teorema, ¿no? El de la conservación de la energía. El calor ganado es igual, más el calor perdido, es igual a 0. Y acá es la que ya habíamos recordado nosotros anteriormente. Bueno, de las clases anteriores. Vamos a ver, aquí, calor ganado, vendría a ser, profesor, ¿quién gana aquí? El 2, ¿no? Sería, el calor específico del agua es 1 multiplicado por, vamos a poner un poquito más abajo, el calor específico del agua es 1 multiplicado por su masa, que es 500, y por la variación de temperatura. Temperatura de equilibrio, menos 20 grados Celsius, y a esto más el que perdió, que sería, ¿cuánto sería ahí? Su calor específico de plomo, que es 0,03 multiplicado por, ¿cuánto? Ahí, a ver, por su masa, que viene a ser 200, y esto multiplicado por la variación de temperatura, que es, vamos a borrar por aquí y poner así, temperatura de equilibrio menos ¿cuánto? Menos 90. Y todo eso igual a 0. Por lo que vemos es un paréntesis bastante largo. Un paréntesis bastante largo. A ver. La hojita por ahí se cayó. Vamos a ver. ¿Cuánto sería ese problemita? Vamos a calcular. Otra vez, el 0 y el 0 se van. El 0 y el 0 se va. Claro que sí, y ahora sí. Vamos a multiplicar todo eso. ¿No? Vamos a multiplicar todo eso de ahí. 5 vendría a ser acá 5 por la temperatura de equilibrio, ¿no? Menos 100, ¿no? Menos 100. Aquí me queda 0,03 por 2. Sería 0,06 veces la temperatura de equilibrio. Y aquí sería ¿cuánto? Veamos, por 90. Ya eso es un número mucho más grande, ¿no? Sería 54, 6 por 9, y acá por un 0 ya, 5,4, ¿no? Sería, a ver, menos 5,4, y todo esto es igual a 0. 5,4 y todo es igual a 0. Bueno, veamos, habría que aplicar los cálculos. Aquí sería 5,06 veces la temperatura de equilibrio, va a ser igual a 105,4. Bueno, aquí sí hay que dividirlo y finalmente me va a salir la temperatura de equilibrio.
Por aquí lo tengo ya, yo tengo el resultado. Para no perder tiempo haciendo la división en la pizarra. Y nos sale pues 20,83, ¿no? 20,83 grados Celsius. Aproximadamente, porque salen más decimales. Bueno, esa sería la respuesta. Así que vamos con la número 14, ¿ya? Con la número 14. En la 13 falta un dato ahí, por eso nos las hemos saltado. Vamos con la 14, donde me dice, se mezclan 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 300 gramos de agua a 400 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Bueno, ya para eso, bueno, vamos a dejarlo aquí como que lo hemos usado aquí. Ya lo sacamos. Seguimos usando este para el 14, ¿no? Porque es la misma sustancia. Entonces, la temperatura final, que viene a ser la temperatura de equilibrio, va a ser igual a ¿cuánto? A la masa de uno, que es 100, multiplicado por la temperatura de uno, que es 10, más la masa del otro, que es 300, por la masa del otro, que es 40, y le sumamos las masas, que sería 4. Simplificamos, 0, 0, 0, 0, 0 y 0 se va. Me queda que 10 más 120, eso es 130, entre 4, ¿no? Entonces sería, la temperatura de equilibrio viene a ser igual a 65 entre 2. ¿Cuánto finalmente es eso? Eso, bueno, 32 y medio, sí, me parece que sí. 32,5 grados Celsius. Esa viene a ser la temperatura de equilibrio. Vamos a presentarlo. Aquí también, por aquí también. Bien, vamos a ver ahora sí el último ejercicio, el problema número 15, donde me dicen, se mezclan 8 kilogramos de agua a 80 grados Celsius con 24 kilogramos de agua a 40 grados Celsius. Me piden que calcule la transferencia de calor. Profesor, pero no me están pidiendo a mí que calcule la temperatura de equilibrio. Están pidiendo la temperatura de, digamos, la transferencia de calor. Eso es lo que me están pidiendo. Están pidiendo esto exactamente. Eso. Pero me falta a mí, ¿qué cosa? Me falta, el profesor, el calor específico del agua es 1, yo no tengo. Me falta a mí la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio. Vamos a ir primero a la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo a la temperatura de equilibrio? Vamos a ver, la temperatura de equilibrio, ya sabemos cómo hallarla, sería 8 multiplicado por 80, más 24 multiplicado con 40, y bueno, aquí dividido entre 8 más 24, que es 32. Le sacamos aquí octava, me sale 4, octava 1, le sacamos octava aquí, me sale 5, ya, le sacamos cuarta aquí, me sale 1, cuarta aquí me sale 6, y cuarta aquí me sale 20, ¿no? 20. Bueno, me queda que la temperatura de equilibrio viene a ser igual a 20 más 30, ¿no? 20 más 30. Y bueno, finalmente eso viene a ser, ¿cuánto, chicos? Viene a ser 50, ¿no? La temperatura de equilibrio viene a ser 50 grados Celsius. Ahora sí, eso no es lo que me piden, ¿no? Ya se hubiese acabado el problema. Me piden a mí el calor, ¿no? El calor de transferencia. Con cualquiera de los cuerpos, con la masa 1 o con la masa 2. Cogemos la 1 por comodidad
que recuerden que va a ser lo mismo. El calor entregado por uno va a ser igual al otro, simplemente que signo diferente, nada más, pero es lo mismo en valor, como hemos visto en el problema número 1 y 2 de las aplicaciones. Sería, el calor específico viene a ser 1 del agua, multiplicado por la masa, que es 8 kilogramos, y esto multiplicado por la variación de temperatura. Y eso viene a ser, ¿cuánto? Ah, profesor, 80 menos 50, eso es 30, ¿no? Eso es 30. Y bueno, aquí, ¿cuánto es esto? Ah, bueno, esto es 8 kilogramos, ojo. Ah, profesor, ahí está la trampa. Tiene que ser 8.000 gramos por 30, que es la variación de temperatura. Finalmente, ¿qué voy a tener? Que este calor que me piden es 3 por 8, 24, y esto vendría a ser 240.000 calorías. Eso es, digamos, la transferencia de calor que ha habido entre los cuerpos. Bien, entonces, bueno, vamos a ver la tarea, chicos, ya comenzando las vacaciones, ya están súper recargados para que tengan su tarea ya lista. Recuerden de la página 74, ya saben, de la tercera columna, en la parte del TEC, la 1, la 3, 4 y 5. Y de la página 75, la pregunta 8. Ya con eso tienen toda su tarea lista, 5 problemitas solamente, ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, chao, chao.